Bien, lo primero que tenemos que saber es que en Pirineos, en una parte de Pirineos había desaparecido el oso y hace mucho tiempo y tal. Quedaban aún osos en el Pirineo, pero sobre todo en el Pirineo más occidental, en el Pirineo central no quedaban, y a partir del año 96, en un proyecto LIFE dirigido por el gobierno de Francia, pues se hizo una prueba piloto de suelta de algunos ejemplares, que funcionó para la mayoría de personas, no para algunos sectores. En el 2006 se volvió a hacer una suelta de ejemplares y tal, y en el 2016 se soltó otro ejemplar, 2017 dos ejemplares más. Históricamente, bueno, la evolución en cuanto a la gente, pues ha cambiado mucho, es decir, recuerdo que en el 96 el 80% de la gente del territorio, incluso gente que no era del territorio, pues estaba en contra, y en estos momentos sigue habiendo un porcentaje de gente que siguen estando en contra de la reintroducción del oso. ¿Vale? Pero es una especie que había vivido históricamente en los Pirineos y que ahora, pues, poco a poco está consiguiendo recuperar el territorio donde había vivido y tal. En estos momentos estamos hablando de una población en el total de Pirineos, entre Pirineos occidentales y Pirineos centrales, que es una población conectada de unos 60 ejemplares. Es muy difícil encontrarse un oso, es muy difícil. Cuando nos imaginamos la población de osos, 60 ejemplares, y los ponemos todos dentro de un campo de fútbol, nos parece que es una barbaridad de ejemplares, pero cuando los repartimos por el territorio del Pirineo, la verdad es que el territorio es muy grande y es muy difícil de poderlos observar. Bueno, en invierno en principio acostumbra a ser difícil de encontrártelo porque es una especie que hiberna, pasa en nuestras latitudes unos 3 meses hibernando dentro de un agujero, dentro de una cueva, que no quiere decir que no los encuentres, hay animales y cada vez pasa más que por temas de climatología, porque nieva poco, porque hace poco frío y tal, hay animales que se mueven en invierno, ¿vale? Pero es difícil, la mayoría de ellos pues, están hibernando porque tienen dificultad para acceder a la comida. Gastaría mucho más energía de la que recuperarían. En otras épocas del año, cuando salen en primavera, finales de invierno, primavera, sí que tienen facilidad para acceder a la comida en las zonas donde vivimos, en las zonas del Pirineo donde viven ellos también, por la gran cantidad de ungulados salvajes que hay, que han muerto durante el invierno y que ellos tienen facilidad para encontrarlos y para poder recuperar estos kilos que han ido perdiendo durante esos 3 meses que prácticamente no han comido nada, ¿vale? Pero ¿hay posibilidad de encontrártelo? Sí. ¿A qué altitud? Bueno, normalmente se mueven entre los 1000 y 1800 metros. Esto sería lo normal, pero es diferente si es cara norte o si es cara sur. Sí que tienen una zona que es más estándar, que sería esta entre las 1000 y 1800 metros de altitud, que es las zonas donde acostumbran a moverse, donde acostumbran la mayoría de veces a tener las cuevas, todo lo que a veces los machos tienen cuevas a altitudes muy superiores, y sobre todo es la zona donde encuentran gran parte de la comida que quieren. Es verdad que el Pirineo es muy grande, que la población de osos irá creciendo y es probable que lleguen a prácticamente todos los puntos del Pirineo o gran parte de estos puntos del Pirineo, pero ahora esta población está muy concentrada en lo que es gran parte de la población está en el Pirineo central y una pequeña parte de esta población está más en los Pirineos occidentales, pero repito que hay conexión entre estas dos poblaciones, con lo cual hay tránsito de animales de un lado a otro, ¿vale? Pero gran parte de la población, repito, está en los Pirineos centrales, que aquí en Cataluña sería Valle d'Aran, Pallars Sobirà, básicamente, toca algo de Alta Ribagorça, toca algo también de Pallars Jussà, lo que es la Vall Fosca, y toda la vertiente francesa que esto representa, ¿vale? Y en los Pirineos occidentales básicamente son los valles de Roncal, los valles de Echo y la vertiente francesa también. En todo caso, es una especie que sabe perfectamente lo que representamos y con lo cual pues, intenta evitarnos, como nosotros intentamos evitarlo a ellos. Es muy difícil encontrártelos, generalmente, no siempre, pero acostumbran a ser nocturnos. Es verdad que de noche se ponen a acercar a núcleos urbanos porque hay comida cerca o lo que sea, pero en general es muy difícil de encontrarlo. Yo como experiencia personal diría que en 20 años de seguimiento la única vez que lo llegaron a tener relativamente cerca, que eran unos 10 metros, ha sido una sola vez, ¿vale? Pero también es verdad que la población poco a poco va creciendo y cada vez hay más gente que los ve, que no quiere decir que se los encuentre de cara, sino que hay más gente que los ve, o cruzando la carretera o voy a hacer una excursión, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si te encuentras a uno cara a cara? En general esto es muy difícil de que pase, pero es verdad que el riesgo cero no existe. Entonces, cuando comparamos, por ejemplo, con la cordillera Cantábrica, que en estos momentos tiene unos 350 osos,
cada año hay algún problema. Y cuando digo problema, quiero decir problema. No hay ningún ataque, no hay ninguna persona que acabe en el hospital en general, pero sí que hay algún encontronazo. Muchas veces es más por culpa de las personas que por la especie en sí, de que hay gente que lo ve de lejos pero quiere fotografiarlo más cerca, y esto implica potencialmente, teniendo en cuenta el tamaño del animal, pues un peligro. Este peligro puede existir con osos como con otras especies, y sobre todo existe cuando son hembras con crías, ¿vale? El problema es que si te encuentras en medio de una madre y de sus cachorros, ahí puedes tener un ligero problema y tal, ¿no? No acostumbra a pasar, pero ya digo, repito que el riesgo cero no existe. Entonces, en caso de encontrarte en un problema, lo normal y lo que se acostumbra a hacer es con tranquilidad, hablando flojito y tal, y te vas retirando poco a poco y separándote del espécimen y tal, ¿no? Pero sin chillar, sin salir corriendo, sin balbucear y sin amenazar al animal con un palo, con piedras o lo que sea. Sencillamente, pues hablando flojito, que él sepa que estás allí, pero vas marchando lentamente. Bueno, hay otro problema que puede ser no solo para el oso, sino en general para la fauna, y es el hecho de llevar a perros, que no quiere decir que no se puedan llevar, pero en general los perros, si no son de trabajo, tienen que ir atados a la montaña. Es muy fácil que un perro note el olor de cualquier animal salvaje y salga detrás suyo. Si es un corzo no vas a tener ningún problema, lo va a tener el corzo, pero si es un oso puede ser que te vuelva el perro para ti con el oso detrás. Entonces te genera un conflicto importante y tal. Pensar también que es un animal que es corto de vista y muchas veces cuando se levanta es precisamente porque sabe que hay alguna cosa allí, sin llegar a ver exactamente de qué se trata, ¿no? No es por amenaza, sino sencillamente de hay algo, no veo exactamente de lo que se trata, y con lo cual me levanto, que es cuando impresiona mucho más. ¿Vale? Pero ya digo, los encontronazos son mínimos en nuestra casa, y lo que sí puedo decir es que es esto. Normalmente lo que se acostumbra a decir a la gente es con tranquilidad, vas marchando despacito, hablando despacito y bajito para que sepa que estás allí, y vas marchando y ya está, punto.